Buenos días, profesora. Hoy nuestro grupo, conformado por Jefferson Briones, Derek del Castillo y Valeria del Castillo, quien le habla, realizaremos la presentación del trabajo parcial del curso Modelación de Edificaciones. Índice. Empezaremos realizando una breve introducción del proyecto. Luego, realizaremos una descripción del procedimiento seguido. Después, explicaremos los criterios constructivos y normativos. También expondremos las observaciones y soluciones implementadas. Asimismo, explicaremos las nuevas herramientas usadas y finalmente expondremos nuestras conclusiones y recomendaciones. Introducción. En los últimos años, BIM ha cobrado gran relevancia ya que supone una gran innovación digital en la industria de la construcción. Al ser una metodología de trabajo colaborativa, nos permite modelar digitalmente la información de una edificación a través de programas como Revit. El proyecto consiste en un edificio multifamiliar de 4 pisos de sistema de albañilería confinado, que se caracteriza por ser una estructura resistente y duradera. Este sistema constructivo se basa en el uso de muros de albañilería de ladrillos o bloques, los cuales están reforzados con columnas y vigas de concreto armado. Descripción del procedimiento seguido. Creación de niveles, zapatas y acero. Para modelar la edificación, empezamos identificando los niveles existentes en los planos de AutoCAD y creándolos en Revit con la herramienta Level. Luego, procedemos a crear las zapatas regulares en el nivel de fondo de zapata -1.75 con la herramienta Isolated. En Properties, duplicamos la zapata ya existente y la renombramos con las dimensiones correspondientes. Para crear el acero, seleccionamos la herramienta Reinforcement Rebar Cover Settings y creamos el recubrimiento de 7 centímetros. En Project Browser, duplicamos y renombramos el acero de media pulgada. Finalmente, creamos un corte en la zapata con la herramienta Section y colocamos el acero con un espaciamiento de 20 centímetros. Creación de columnas y vigas. Para crear las columnas, utilizamos la herramienta Column y en Properties procedimos a duplicar la columna ya existente, renombrándola con las dimensiones correspondientes al plano. Al momento de editarla, también tenemos que tener en cuenta el base level, donde empieza la columna, el top level, donde termina la columna, y el base offset, cuánto se desfasa de la parte inferior. Finalmente, para crear las vigas utilizamos la herramienta BIM y en Properties procedimos a duplicar y renombrar la viga con las dimensiones correspondientes. Continuando con el proceso constructivo, vamos a crear las losas y viguetas. En el caso de las viguetas, usaremos BIM y crearemos un tipo de viga llamado vigueta con las dimensiones que requerimos, ¿no? Las cuales son 10 por 15 centímetros. Para un uso más rápido, usaremos un BIM System y con la vía Sketch procederemos a graficar nuestras viguetas, ¿no? Usando Modify según la forma que tienen la sección donde vamos a poner las viguetas. Recordamos que estas viguetas, según el plano, están desfasadas 5 centímetros por debajo del nivel del piso, ¿no? Eh, bueno, para crear nuestras losas, usaremos Floor y denominaremos losa aligerada. Usaremos también, al igual que las viguetas, la ayuda de Modify según la sección que tiene la losa. Bueno, antes de modelar, hay que tener en cuenta ciertos criterios constructivos, en el cual son el tipo de cimentaciones. Por ejemplo, en este caso tenemos cimentaciones superficiales, en la cual las zapatas pueden tener varios tipos. Por ejemplo, son las zapatas centradas, zapatas medianeras y zapatas de esquinas. En este proyecto contamos con las tres zapatas. Además del material con el que se va a crear, un ejemplo son las zapatas, que están hechas de un concreto armado. El sobrecimiento, al igual que el cimiento corrido, están hechos de un concreto ciclopio y el solado, a diferencia, está hecho de un concreto simple. También hay que saber las unidades de albañilería. En este proyecto se ha usado un ladrillo King Kong tipo 4, que sus dimensiones son de 24 por 13 y por 9 centímetros. Bueno, el tipo de amarre fue en soga. Bueno, este ladrillo nos va a servir para hacernos una idea de cómo hacer nuestro sobrecimiento, ¿no? Ya que el sobrecimiento va a tener el mismo espesor de este ladrillo. Continuando.
Continuando con los criterios, otra unidad de albañilería es el tipo de ladrillo que se usa en la losa aligerada, en el cual este ladrillo tiene una dimensiones de 30 por 30 por 15 centímetros, ¿no? Recordando que estos ladrillos son los que separan a las viguetas. Otro criterio que tenemos que tomar en cuenta son los recubrimientos que hay en los elementos estructurales, ya sea las zapatas, las vigas, las columnas. Bueno, también hay que ver el tipo de vigas. Por ejemplo, hay varias formas de vigas. En este caso tenemos una viga rectangular y puede variar su altura. En este caso tenemos vigas chatas y vigas peraltadas, en el que resaltan más las vigas peraltadas, contienen más presencia. Continuando, tenemos unas observaciones y las soluciones que hemos planteado. Vamos a mencionar sobre la incongruencia de planos. El plano de corte muestra que el nivel de piso terminado está en la cota 0.00. Por otro lado, el plano de cimentaciones nos indica otra cosa, que el nivel de piso terminado en realidad se encuentra en el 0.10. Por lo tanto, hemos decidido tomar los niveles de corte para todos los pisos, ya que todos los pisos deben de tener la misma diferencia de altura entre niveles. En este caso sería de 3.20 metros. Entonces, tiene sentido utilizar la cota de nivel de piso terminado 0.00. Por ende, nuestro nivel de falso piso sería NFP igual menos 0.05. Asimismo, acá mencionar sobre el acotamiento y dimensión de las zapatas, ya que existe una discrepancia entre las dimensiones de las zapatas entre el detalle de zapatas y el plano de cimentaciones. Esto ocurre con todas las zapatas del proyecto. Por ejemplo, las dimensiones de la zapata 1 son de 1.30 por 1.25 metros. En cambio, el plano de cimentaciones es de 1 por 1 metro. Por lo tanto, sería recomendable seguir con las dimensiones que indica el plano de cimentaciones, ya que ésta define las dimensiones reales de las zapatas y es el que utilizaron los calculistas al momento de diseñar la cimentación de la edificación. Contamos también con unas zapatas irregulares, con una forma diferente a lo común. Tenemos, por ejemplo, zapatas rectangulares y zapatas en forma de trapecios. Para facilitar la creación, hemos decidido usar slabs para poder crear más rápido y eficiente. Otra observación fue el error al unir las vigas con las columnas. Al momento de crear vigas, estas no llegaban a unirse por completo hasta la cara de la columna y en algunos casos la separación podía ser mínima, pero en otros era totalmente exagerada, por lo que debíamos nosotros seleccionar la viga, cliquear el punto que aparecía en el extremo y cliquear la opción de Disallow Join, como se puede observar en la figura número 8. Finalmente nosotros conectábamos ambas caras exactamente y como en algunos casos con las vigas diagonales. Asimismo, esta función nos sirvió útil para las viguetas. Finalmente, si no funcionaba solo utilizar esta herramienta, debíamos sumarle el comando join. Ante la complejidad del proyecto y que aparecen formas irregulares tanto para zapatas como para columnas, tuvimos que emplear nuevas herramientas. No fue suficiente los conocimientos adquiridos en clase. Por ello utilizamos las siguientes nuevas herramientas. Por ejemplo, empezamos con Family. Para la columna 1, 2 y 3, que estaban en diagonal, se utilizó la herramienta Family, que se llama familia en español. Desde la template, que significa desde la plantilla, elegíamos la opción Structural Column, ya que se trata de una columna estructural. Asimismo, íbamos guardando el proyecto, no el proyecto, la familia, el archivo familia, con el nombre de familia columna diagonal. Después de eso, como observamos en la figura número 15, colocamos unos reference plane, que son planos de referencia según las necesidades de nuestra columna. Como era una columna en diagonal, debíamos de sumarle ángulos y las típicas cotas de altura y base. Después de esto, utilizamos extrusión para modelar la forma en planta que tendría nuestra columna. Lo más importante es crear los parámetros de base, altura, ángulo 1 y ángulo 2, ya que veremos para qué nos servirá más adelante. Seleccionamos cada cota y en Label, como podemos observar en la figura número 18, vamos a darle a Create Parameter. Esto lo que nos hará es abrir una ventana donde vamos a poder parametrizar cada cota con los parámetros que anteriormente establecimos. Finalmente, guardamos nuestra familia e introducimos este modelo al proyecto y al editar sus dimensiones en Type Properties, propiedades de tipo, seremos capaces de seguir las medidas que corresponde al plano para cada columna. Por ejemplo,
para la columna 1, que era en diagonal, pero que tenía también un ángulo de 90 grados, le cambiábamos los ángulos, como se puede observar. En cambio, para la columna 3, que tenía unas medidas más pequeñas, también se cambiaban tanto los ángulos como los datos de base y height. Estos ángulos nos permitían indicar su grado de inclinación en vista de planta, de modo que no tuvimos que crear varias familias o tipos de columnas in situ para cada modelo del proyecto. Solo teníamos que modificar sus dimensiones en Type Properties, ahorrando bastante tiempo. Finalmente, mencionarles que se utilizó otra nueva herramienta que fue Model in Place. ¿Esto cómo surgió? Bueno, porque había una columna C1 en particular que era indispensable a la hora de modelar los siguientes niveles. Por ello, nos vimos obligados de buscar esta nueva herramienta, que se encargaba sobre todo de crear cualquier tipo de componente en la vista de planta de Revit, con o sin parametrización. En este caso, no necesitamos parametrizar. No utilizamos Family porque resulta una tarea bastante complicada tener que parametrizar, darle esta forma más peculiar encima y crear los planos de referencia para solo una columna. Entonces, por eso utilizamos esta herramienta. ¿Cómo se utiliza? Bueno, vamos a Structure, a la herramienta componente, clicamos Model in Place y seleccionamos la categoría Structural Column. Finalmente le damos a extrusión, lo de líneas, y le damos la forma que deseamos. Finalmente, en la vista 3D le damos la altura que debe tener dicha columna, lo que fue más rápido y sencillo a comparación de las familias. Para realizar las escaleras tuvimos que hacer una investigación aparte de lo aprendido en clase, ya que es un comando nuevo que todavía no nos han enseñado. Por lo tanto, investigando un poco encontramos que para crear la escalera debemos utilizar el comando stair en Architecture. Luego de la ventana Properties seleccionamos la opción Monolithic Stair de Cast in Place Stair. Duplicamos y renombramos como escalera. Ingresamos las medidas de contrapaso 0,2 metros y pasos 0,25 metros. Para colocar la escalera en el resto de niveles, la seleccionamos, hacemos clic en el comando Copy to Clipboard y luego en Align to Selected Levels. Seleccionamos los niveles estructurales más 3.15, más 6.35 y más 9.55. Finalmente, observamos que la escalera ya se encuentra en toda la edificación. Con la opción Boundary y el comando Pick Lines trazamos el contorno de la escalera. Con la opción Riser y el comando Lines trazamos las contrahuellas. Con la opción Stair Path y el comando Lines trazamos el camino de la escalera. Y haciendo clic en el check verde, finalizamos la creación de la escalera. Para que la escalera se visualice en la vista 3D, tenemos que asegurarnos que en Edit de la opción Visibility Graphic Overrides debe estar activado el check de la casilla Stairs. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, BIM es un software eficiente y versátil que nos permite planificar, diseñar, construir y gestionar proyectos constructivos. En este proyecto hemos encontrado varias incompatibilidades en los planos, en el cual tenemos como son las dimensiones de zapatas y los diferentes niveles de falso piso. En este proyecto seguimos los criterios constructivos y nos guiamos de la norma E050 y E070 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo, es importante identificar y definir los niveles antes de iniciar el modelado. Finalmente, podemos concluir que se realizó un estudio aparte para la aplicación de nuevas herramientas como la creación de familias con Family, columnas irregulares con Model in Place y escaleras con Stair. Muchas gracias.